Bendiciones a todos, bienvenidos. Mi nombre es Alberto Caballero, pastor del Ministerio Óleo de Gozo en la ciudad de Panamá. Quiero agradecerles y felicitarles por habernos contactado a través de este video. Igualmente los invito a que nos contacten a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de nuestro canal de YouTube, Ministerio Óleo de Gozo, que pueda darnos sus opiniones, pueda darnos su testimonio, pueda informarnos acerca de sus peticiones de oración. Con gusto estaremos orando por cada una de ellas. En esta ocasión tenemos una palabra del Señor. Queremos compartir este breve mensaje que se titula Enfrentando la crisis. Vamos a estar compartiendo 3 principios para enfrentar toda crisis. Vamos a basarnos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24 en adelante, sobre el sitio de Samaria. Vamos a leer los 2 primeros versos, el 24 y el 25, reza la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. El Señor añada bendición a esta porción de la Biblia. Vamos a dar el primer principio, pero antes de eso quiero leerles una definición que nos va a dar apertura a lo que vamos a estar compartiendo. Y quiero definir la palabra crisis. Dice el diccionario que crisis es la interrupción grave en el estilo de vida normal de un individuo o de un grupo, que se origina con una situación inesperada para la cual estos no se hayan preparados y que genera problemas para los que las respuestas habituales no son adecuadas. Qué definición tan acertada para lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo una pandemia, la del COVID-19, y es una crisis que nos involucra a todos. Por eso, el primer principio que queremos compartir con ustedes es que para enfrentar una crisis tenemos que primeramente reconocer que estamos en una crisis. En el texto que leímos vemos que la ciudad de Samaria fue sitiada, y al sitiar la ciudad, pues nadie entra, nadie sale. La ciudad quedó pues inmersa en una incertidumbre de lo que había de pasar. La ciudad empezó pues a mostrar los efectos de lo que es sitiar una ciudad, hambre. Y el rey ante esta situación no mostró ninguna reacción. No vemos que el rey enfrenta a sus enemigos, tampoco el rey negocia con el enemigo. El rey simplemente está pasivo, no reacciona. Aparentemente el rey pues ignoró de que estaba pasando por una crisis, no quiso reconocer que había una crisis en la ciudad. Bueno, se parece a muchos gobernantes de hoy en día que ante las situaciones de crisis en la ciudad o en la nación simplemente dan a conocer como que no está sucediendo absolutamente nada. Pero el hecho de negar la realidad no oculta los efectos de una crisis. Ahora, toda crisis es inesperada, como leímos en la definición, es algo inesperado. Nosotros podemos estar viviendo una vida ordenada, podemos estar viviendo una vida bajo los principios bíblicos, vivimos una vida en el temor del Señor, actuamos en obediencia. Sin embargo, siempre van a venir crisis a nuestra vida. Las crisis son inevitables. Sin embargo, hay crisis que nosotros podemos provocar si vivimos una vida desordenada, si vivimos una vida en desobediencia, si vivimos una vida de malas decisiones. Vamos a provocarnos a nosotros mismos una crisis. Bueno, de una u otra forma, si no reconocemos las crisis, nuestra vida prontamente va a sufrir graves pérdidas. Y sobre todo vamos a andar angustiados, vamos a entrar en tristeza y vamos a estar tomando una serie de malas decisiones si no reconocemos que hay una crisis.
En este tiempo en donde las autoridades pues, nos han solicitado que nos mantengamos en casa, nos mantengamos resguardados en cada uno de nuestros hogares, hay mucha gente que no ha reconocido que estamos en crisis y salen pues, a pasear, salen a la playa, se van a la discoteca, se reúnen a fiestar. Muchos inclusive dicen, bueno, estamos en un tiempo de libre, vamos al interior, vamos a visitar a los abuelos que hace rato no los vemos. Esas son decisiones malas en este tiempo, simple y meramente porque ese tipo de personas no han reconocido de que estamos viviendo un tiempo de crisis. Si no aceptamos la crisis, no vamos a salir victoriosos en este tiempo que estamos viviendo. El creyente, por lo general, le afecta 3 factores en cuanto a reconocer de que hay una crisis o hay un problema en su vida. Y uno de esos factores es el orgullo. El orgullo. Si tenemos un problema como creyentes o vivimos un tiempo de crisis, nosotros consideramos que vivir un tiempo de crisis es mostrar debilidad hacia los demás. Y es por eso que muchas veces no queremos reconocer la crisis. Nos hemos cubierto de una imagen de cristiano maduro, cristiano estable, que todo lo tenemos bajo control. Y decir que hay un problema, que tenemos crisis, pues es como derrumbar la imagen que hemos creado de nosotros mismos. Eso es orgullo. Otro de los factores que afecta al creyente en cuanto a reconocer que hay una crisis es el temor. El temor al futuro. El temor de lo que va a pasar si reconozco y enfrento la crisis. Los cambios que van a haber. Ya no vamos a tener el mismo estilo de vida, vamos a cambiar. Tenemos que hacer cambios en la vida. Incluso el hecho de que estemos ahora transmitiendo nuestro mensaje por video, pues es parte de los cambios que hemos tenido que hacer. Ya no podemos congregarnos, pero como iglesia debemos seguir comunicados, debemos seguir compartiendo la palabra de Dios, debemos seguir unidos en el mismo espíritu y utilizamos todas las redes sociales, todo lo que esté a nuestro alcance para poder mantener la iglesia unida en un espíritu, la iglesia orando, la iglesia buscando del Señor, aunque cada uno de nosotros esté en su casa. Son cambios que la vida nos da, son cambios que la crisis nos lleva. Y esos cambios debemos aceptarlos, enfrentarlos, sabiendo de que esta crisis vamos a salir airosos. Los cambios involucran riesgos. También esta crisis debe provocar cambios internos. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que cambiar. Hay muchas actitudes que en esta crisis debemos cambiar. No podemos salir de esta crisis y seguir siendo los mismos. Tenemos que cambiar. Ya no podemos ser el mismo bravucón, ya no podemos ser el mismo incrédulo, ya no podemos ser el mismo criticón, ya no podemos ser el mismo bochinchoso, ya no podemos ser el mismo. Tenemos que cambiar. Esta crisis tiene que voltearnos hacia nosotros mismos para ver que hay muchos aspectos de nuestra vida que tenemos que cambiar. Y esta crisis, si la enfrentamos debidamente, va a provocar esos cambios en nosotros. El tercer factor que afecta al creyente en cuanto a reconocer que hay una crisis es tener un mal concepto de la fe. Tenemos un mal concepto de la fe muchos. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, verso 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero de ninguna manera el verso nos está diciendo que vamos a negar la crisis o vamos a negar lo que tenemos por delante, que no vamos a hacer de la vista gorda de lo que tenemos delante de nosotros. No, por el contrario, la fe nos invita a poder ver más allá de la crisis. La fe nos invita a poder ver el propósito de Dios detrás de la crisis, detrás del problema, detrás de esta circunstancia adversa. Podamos ver de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La fe nos impulsa a pasar por encima de los problemas. La fe nos impulsa a enfrentar la crisis valientemente. La fe nos impulsa a buscar el propósito de Dios detrás de toda esta situación. Esa es la fe. Esa es la fe que nosotros debemos practicar. El segundo principio, ya le dijimos, el primer principio es reconocer que hay un tiempo de crisis. El segundo principio es saber a quién pedir ayuda y cómo pedir la ayuda. Si vemos en el texto, el rey de Israel al salir pues, de su palacio
a caminar por las calles de la ciudad, se dio cuenta de que la crisis se había agudizado. Ya la población, si leímos desde el verso 26 al verso 30, hay una disputa incluso entre dos mujeres que se disputan los hijos para comérselos. O sea que estaban practicando el canibalismo, habían llegado a un grado de depravación en la ciudad que el rey pues se rompe su vestido, se cubre de cilicio, muestra su desesperación, muestra su tristeza al ver el estado a que había llegado la ciudad. Pero el rey, en lugar de buscar una solución a la crisis, ¿qué busca? Busca un culpable. El rey busca un culpable. El rey, lo primero que dice, y lo dice el verso 31, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros. Él buscaba un culpable. Él no iba a resolver la crisis, pero quería la cabeza del profeta. Y de la misma forma nosotros reaccionamos de esta manera, una manera natural de dar escape a una frustración, de dar escape a una emoción negativa, buscar quién tiene la culpa. Ante la crisis que tenemos, pues muchos buscaron quién fue el culpable que llegara el virus, quién fue el que trajo el virus, de dónde vino, por qué lo trajo, por qué entró, qué hizo la ministra de Salud, no hizo nada, qué hizo el presidente. Y buscamos un culpable, pero buscar un culpable no resuelve la crisis. Buscar un culpable lo que hace es que perdamos tiempo, perdamos energía y hablemos cosas que no debemos hablar. No solucionamos en nada. El rey decía, córtele la cabeza al profeta. El rey estaba buscando un culpable y el profeta, en los tiempos del Antiguo Testamento, el profeta pues representaba la voz de Dios en la tierra. Cuando el pueblo necesitaba consultar a Dios, corría a donde el profeta a ver qué Dios decía a través del profeta. Significa esto que el profeta era la voz de Dios en la tierra. Y cortarle la cabeza al profeta, el rey lo que está diciendo, Dios tiene la culpa. Dios es el responsable de lo que nos está sucediendo. ¿Dónde está Dios ante esta situación? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué Dios no nos salva? Cortémosle la cabeza a su profeta. Igualmente nosotros en este tiempo podemos estar pues echándole la culpa a Dios. Muchos dirán, ¿qué dice Dios en este tiempo? ¿Qué hace Dios en este tiempo? ¿Dónde está Dios en medio de nuestra crisis? ¿Qué hace Dios ahora que estamos sufriendo? ¿Dónde está Dios? Pero en nuestra boca, así mismo como puede cerrar el cielo con este tipo de expresiones, nosotros como creyentes podemos abrir el cielo cuando decimos nuestro Dios está sentado en el cielo, nuestro Dios es poderoso para sacarnos de esta crisis, nuestro Dios es poderoso para librarnos de este mal. Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Podemos abrir el cielo con nuestra oración, con nuestro clamor, y es lo que nos toca como creyentes, abrir los canales de comunicación. No hacer como el rey, tratar de cerrar los canales de comunicación, cortar toda comunicación con Dios. Este es el tiempo para abrir los canales de comunicación con nuestro Dios. Comunicarnos con aquel que es el único que nos puede librar de este tiempo de crisis. El tercer principio que debemos aplicar para enfrentar una crisis es que debemos aplicar la respuesta de Dios de manera valiente. Debemos aplicar la respuesta de Dios de manera valiente. El profeta dio una palabra al rey. Le dijo que al día siguiente iba a haber un mejor mañana, al día siguiente iba a haber alimento, al día siguiente iban a haber la victoria sobre los sirios. Esto lo dijo el profeta. Sin embargo, el rey siguió sin actuar. Se necesitaba valentía para enfrentar al enemigo. Dios utiliza 4 hombres, 4 leprosos, 4 hombres que por ser leprosos estaban en los límites de la ciudad. Y estos leprosos en un momento dado, porque la crisis los involucraba a ellos también, tenían hambre, se estaban muriendo de hambre y empezaron a pensar y decirse a sí mismos, si entramos a la ciudad, los leprosos no podían entrar a la ciudad, si entramos a la ciudad vamos a morir porque nos van a matar, nos van a linchar por haber entrado a la ciudad no tiene comida. Igualmente, si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre. Nos queda solamente una opción, enfrentar al enemigo.
Quizás el enemigo no nos mate, quizás no acaben con nuestra vida. Así que ellos tomaron esa alternativa y fueron y enfrentaron al campamento del enemigo. En la noche el Señor había hecho proezas en el campamento. El enemigo, ante ruido de caballo y de ejército, pensaron que venía el ejército de Israel contra ellos, se levantaron y era Dios que estaba actuando poderosamente para enfrentar Dios mismo al enemigo. Ellos se levantaron, huyeron despavoridamente, dejaron todo, dejaron comida, dejaron caballos, dejaron asnos, dejaron pertrechos, dejaron oro, dejaron plata, dejaron vestido, lo dejaron todo en el campamento. Cuando estos leprosos llegan, encuentran el campamento vacío, pero lleno de comida, lleno de tesoros, y se dan pues un gran banquete. Estos 4 leprosos toman parte del tesoro, toman parte del oro, de la plata, de los vestidos, y lo entierran. Pero se necesitaba a un espíritu aún más valiente, y Dios lo puso en estos 4 leprosos, porque ellos se dijeron a sí mismos: no podemos hacer este mal, no podemos callar esta buena noticia, no podemos quedarnos con esta noticia. Y es lo que yo le invito a todos los creyentes: no podemos quedarnos con el gran tesoro del Evangelio que el Señor nos ha dado. En este tiempo de crisis es un tiempo ideal para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Hay mucha gente desesperada, hay mucha gente angustiada, hay mucha gente que ha entrado en pánico. Es el tiempo ideal para compartir el Evangelio de Cristo, compartirles a Cristo y que ellos puedan igualmente decir con nosotros: Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que puedan tener esa paz que solamente Cristo le puede dar, que puedan tener la salvación que le ofrece Cristo y puedan llevar una vida en este tiempo de crisis tranquila y puedan enfrentar la crisis igualmente junto con nosotros. En este tiempo de crisis no es tiempo para preguntarnos por qué la crisis. Es tiempo de preguntarnos para qué la crisis. Esta crisis tiene un propósito de parte de Dios. Aceptemos la crisis, enfrentemos la crisis y cumplamos el propósito por el cual Dios la ha enviado a nosotros. Dios me lo bendiga.